tardes a todos que nos acompañan nuevamente de la comunidad de Educa para esta segunda edición de nuestros webinars destinados a consultar sobre la agenda que se viene en materia de educación. La segunda edición de esta serie, La Educación que se acerca, 2020-2024, en esta oportunidad para conocer las propuestas del partido político Alianza País. Nos acompaña para realizar las preguntas a nuestros invitados, el presidente de Educa, el ingeniero Samuel Conde, y lo secundan nuestro miembro de la Junta Directiva, Antonio Caparrós, y María Valesca. Álvarez. Por el partido Alianza País, participará su candidato a la presidencia de la República, el doctor Guillermo Moreno. Lo acompañan integrantes del equipo de educación de Alianza País, los señores Wellington Martínez y José Horacio Santiago. Creo que la señal se había entrecortado, entonces vuelvo a repetir que por el partido Alianza País nos está acompañando el doctor Guillermo Moreno, candidato del partido mencionado, y acompañado por Wellington Martínez y José Horacio Santiago del equipo de educación, este último también miembro de la Comisión Política y coordinador del equipo de seguimiento y análisis de coyuntura de Alianza País. Para dar inicio a este intercambio, damos la palabra al presidente de Educa, don Samuel Conde, que iniciará el debate. Muchas gracias, Darwin. Muy buenas tardes a todos, distinguidos invitados. Doctor Guillermo Moreno, en primer lugar, permítame agradecerle en nombre de Educa y en el mío propio su deferencia para destinar parte de su valioso tiempo a escasas 3 semanas de celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales, para compartir con nosotros y nuestra comunidad de docentes, técnicos, tomadores de decisión y empresarios las propuestas que Alianza País presenta a la nación en materia de educación. No hay duda de que la educación actual ha ido mejorando en lo que se refiere a los aspectos estructurales de la calidad del servicio. Hoy hay más y mejores escuelas que en el pasado, maestros mejor pagados, más alimentación escolar, incluso modelos innovadores como la jornada extendida o República Digital. También se ha avanzado en la profesionalización de la carrera docente. Sin ir más lejos, el programa de inducción docente recibió el reconocimiento a una innovación educativa efectiva otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el reconocimiento académico de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, los resultados en términos de mejora de los aprendizajes permanecen casi inalterados, sobre todo a la luz de las inversiones que se han realizado desde que se entregó por primera vez el 4% del PIB. Desde entonces, y eso fue en el 2013, desde entonces se acumula una inversión que supera los 20.000 millones de dólares hasta la fecha. ¿Qué lectura hace Alianza País sobre la situación actual de la República Dominicana? ¿Y cuáles razones, a su juicio, explican el bajo nivel de efectividad de la inversión medida a través del nivel de logro de los estudiantes? Cuando vemos que solamente el 12% de los estudiantes del tercer grado de escuelas públicas y privadas son capaces de leer con fluidez y comprender lo que leen. Mientras tanto, solo el 4.1% de nuestros estudiantes a nivel público y privado del sexto grado de primaria es capaz de alcanzar niveles satisfactorios en matemáticas. Por su parte, los jóvenes de 15 años que participan en las pruebas PISA quedan últimos entre sus pares a nivel global. Con este escenario,
¿Cómo entiende Alianza País que República Dominicana va a competir en un mundo cada vez más complejo, ahora también impactado por el COVID-19? Doctor Moreno. Perdón. Ya estamos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Decía que ante todo darle las gracias a Educa por asumir este ejercicio con los candidatos y las propuestas políticas y de manera particular darnos a nosotros en Alianza País la posibilidad de exponer nuestras ideas y nuestra visión en algo que creemos crucial para el presente y para el futuro del país, y extenderle a todos los participantes un saludo afectuoso de parte de Alianza País. Sin dudas, el problema central de la educación dominicana, a pesar de la inversión que se ha realizado, sigue siendo el tema de la baja calidad, que se pone en evidencia en cada una de las evaluaciones que se hacen. Se hacen señalamientos puntuales, mejorar la calidad docente, enfrentar la deserción escolar, pero todo esto en alguna medida son, digamos, ramales del problema. Tenemos que irnos al centro del problema, y para nosotros el centro del problema es que es necesario cambiar el actual paradigma educativo de la educación dominicana. La educación tiene que pasar a ser la principal vía de ascenso social en la República Dominicana. En nuestro país, lamentablemente, para nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, las vías más expeditas de ascenso social sigue siendo o inscribirse dentro de un ejercicio político corrupto que permita la acumulación rápida de riquezas, el narcotráfico, y además de eso, aquellos que tienen un talento deportivo o artístico, entonces encuentran una vía de ascenso social. No es la educación precisamente esa vía expedita. En la sociedad, en la familia, no constituye esa vía. ¿Cuál es la conclusión entonces lógica? ¿Cuál es el fondo del problema? Es que tenemos además un modelo económico que todos los años exhibe un crecimiento económico en un país en el cual se mantiene uno de los lugares de más baja calidad educativa conforme los indicadores. Entonces parecería que este modelo económico no necesita de una educación de calidad, porque todos los años tiene crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es la conclusión lógica? Que el modelo entonces no prestigia ni valora en el fondo la educación como medio de formación y capacitación de nuestros jóvenes. Es un modelo en el cual funciona con un 60% de economía informal, que no crea trabajo decente y que paga salarios precarios. Y ese modelo en esas condiciones sigue registrando crecimiento económico. La educación, por tanto, no es la vía de ascenso social conforme ese modelo de desarrollo o ese modelo económico más que de desarrollo. Entonces, para nosotros tiene que haber una política de Estado que impulse un modelo de desarrollo que esté orientado al bienestar y a la prosperidad colectiva, y no a la concentración de la riqueza. Y solo un modelo así, que nosotros llamamos un modelo de desarrollo productivo, va entonces a crear las condiciones para que se necesite un empleado, un trabajador, un ciudadano con niveles educativos, con niveles técnicos, con niveles profesionales. Ese día, entonces, la educación se convertirá en la vía expedita para el ascenso social, tanto para las familias como para nuestros jóvenes. Y ese día entonces veremos cómo
parte de los grandes fardos que carga la educación, como por ejemplo la deserción escolar, dejará entonces de tener la trascendencia que tiene hoy día, porque precisamente la educación será la vía mediante la cual los adolescentes, los jóvenes, se podrán insertar en el mercado laboral y además de eso desarrollar una vida con bienestar y con prosperidad. Mientras nosotros no seamos capaces de tener un modelo de desarrollo en el cual la educación, la formación técnica, la formación profesional sea la base del impulso del desarrollo, entonces realmente la educación no tendrá el prestigio que debe tener. Para nosotros ese modelo de desarrollo productivo que está basado no solamente en producir materias primas, sino agregarle valor, es precisamente ese modelo el que nos permitirá que la educación pueda tener ese sitial. Entonces, en nuestra perspectiva, ese problema de la calidad educativa no lo podremos resolver solo atacando los aspectos, formales de la educación, porque hay un problema de fondo en lo que respecta a la valoración y a la percepción que hay en la población y sobre todo en los sectores pobres y muy pobres, que no ven a la educación como la vía expedita para el ascenso social y para cambiar sus condiciones de vida. No sé si mis compañeros quieren agregar algo a lo que he expresado. Bueno, si da el tiempo, brevemente, en un minuto, me gustaría también explicar que esos 20 billones a los cuales se refiere Samuel. Billones a los cuales se refiere Samuel en su exposición, no sabemos en el país si han sido inversión o si han sido gasto. ¿Por qué? Porque la verdad es que el sujeto de esa inversión no ha sido mejorar la calidad de vida de los estudiantes o la calidad de vida o la calidad de la currícula escolar, sino que mucha de esa inversión ha ido directamente para enriquecer sectores, sobre todo sectores vinculados a la construcción. Y también, por ejemplo, Samuel señalaba que ahora hay más alimentación escolar, y eso nosotros desde Alianza País, que vivimos en las comunidades, lo cuestionamos, porque realmente la calidad de la alimentación que estamos viendo no se corresponde con la cantidad de inversión económica que hay en ese sector. Muchas gracias, Wellington. Vamos a tener oportunidad de volver a este tipo de consultas, de giros sobre el problema, pero démosle la bienvenida a este webinar entonces a María Valesca Álvarez para que pueda continuar con las preguntas. Muchísimas gracias, Darwin. Con todo lo que estamos viviendo en los últimos meses y la pandemia a nivel mundial y a nivel país, pues ha quedado en evidencia que la tecnología no puede estar ausente del sistema educativo ni de las aulas dominicanas. En ese sentido, nos gustaría conocer qué balance hace Alianza País del programa de República Digital que el gobierno dominicano ha venido implementando en los últimos años como parte de su estrategia y que tiene un componente importante de tecnología vinculada a la educación. Si algo ha revelado la pandemia es precisamente el fracaso de la implementación de toda una plataforma digital que se pueda, que se haya incluido en el sistema educativo público y que por tanto tenga influencia en una mejoría de la calidad. Y lo podemos decir porque precisamente en medio de esta pandemia lo que hemos visto es que solamente una parte de nuestro estudiantado, aquel estudiante que está en colegios y en instituciones privadas que tienen plataformas digitales, son los que han podido continuar recibiendo la educación formal. Y hasta ahora la educación pública se ha tenido que contentar
con declarar, como, digamos, pasar a todos los estudiantes y dar como un hecho que a pesar de haberse cubierto solo el 70% del año escolar, entonces los estudiantes han sido ya promovidos. Y todavía hay serias incertidumbres sobre el próximo año escolar, precisamente en un sistema educativo que la pandemia ha puesto de relieve la gran inequidad que hay al interior de ese sistema educativo. Lo que todos quisiéramos es que la educación pública se hubiera hecho una reinversión distinta de ese 4% que hubiese posibilitado que la educación pública tuviera esas plataformas digitales y que hubiera podido posibilitar que nuestros estudiantes de la educación pública hubieran podido completar su año. Ahora el gran reto y la gran presión que tenemos que hacer es para agilizar ese proceso. Yo sé que José Horacio tiene algunas anotaciones que hacer al respecto, así que le voy a ceder la palabra a José Horacio. Sí, buenas tardes. En realidad, María, yo me gustaría hacer la precisión de que lo que evidenció el colapso generado por el COVID no es exactamente que se necesita un mayor desarrollo de la plataforma digital. Lo que evidencia es que hay una importante franja de la población, hablando del 75% de los estudiantes, que no tiene acceso a una plataforma que existe, que todo lo que han sido los colegios privados lo han puesto de inmediato en ejecución. Entonces, diríamos que lo que nos da en la cara nueva vez este fenómeno es ese grave ejercicio de una sociedad esquizofrénica, de una sociedad segmentada, donde un segmento muy reducido de la población está conectado en el siglo XXI, mientras de una manera indiferente y casi cruel dejamos relegado y anclado a la mayor parte de nuestros valores, nuestros recursos humanos anclados en el siglo XIX. Es decir, existe la plataforma, existe la tecnología. Nuestros estudiantes de los sectores populares y empobrecidos no tienen acceso a ella porque nuestros gobiernos han hecho otras prioridades. Y nadie puede asumir en estos momentos, luego de una inversión de $20.000 millones, que es un problema de recursos. Es un problema de perspectiva de cómo tú ves el modelo educativo. Y obviamente no queremos ahora hacer este momento una nueva réplica de todos los sesgos de dispersión que existen en la inversión, pero está claro de que donde se abre de infraestructura en República Dominicana siempre genera un morbo de nuestros gobernantes, porque alrededor de eso se mueven algunos otros intereses, no exactamente, en el caso educativo, no exactamente pedagógicos. El planteamiento nuestro es que con una inversión relativamente pequeña, estamos hablando de $200 millones, podemos dotar a cada estudiante dominicano de una tablet que venga con una banda ancha incluida. Eso podemos tener acceso en compras masivas, que no debería de ser un obstáculo en este momento. Entonces, sencillamente es un dispositivo que te permita, con un filtro, crear toda una plataforma que tenga acceso a 12, 15 canales previamente diseñados para que nuestros estudiantes puedan tener acceso desde la distancia, desde cualquier punto del país, a través de tecnología 3G, que puedan perfectamente acceder a estos instrumentos pedagógicos que nos ofrece el siglo XXI. Y sencillamente la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación debería de negociar un paquete con cualquiera de los proveedores de servicios para que se pueda garantizar como parte del apoyo del Estado a sus estudiantes. Más aún, los que vimos cómo se dio el salto al momento de la ruptura del año escolar desde los hogares, nos damos cuenta de que es una tecnología que requiere entrenamiento. O sea, fue traumático aún para aquellos niños y niñas desde sus hogares
darle seguimiento al proceso de educación. ¿Por qué? Porque no podemos plantear, y Alianza País no se lo plantea como una disyuntiva, o la educación presencial o la educación a larga distancia, educación vía Internet. Al contrario, son procesos absolutamente complementarios que los profesores deben de agotar desde las aulas, momentos pedagógicos que sean sustentados en un servicio de intranet en las aulas que te permita acceder a los mismos recursos pedagógicos que los jóvenes tendrían capacidad de acceder desde sus hogares y que les permita irse entrenando, ir cambiando todo ese ejercicio de pasar de una educación presencial a una educación virtual, porque obviamente supone retos, supone desafíos. Entonces, Gracias, José. Gracias, José Horacio. Vamos a continuar y vamos a tener un bloque de propuestas donde vamos a conocer justamente qué es lo que está proponiendo Alianza País en esta materia, pero vamos a cerrar este primer bloque con el hecho de analizar el estado de situación de la educación en República Dominicana con la intervención de Antonio Caparrós, también miembro de la Junta Directiva de Educa y director ejecutivo de Inicia Educación. Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los youtuber videntes y por otras plataformas que nos estén siguiendo, a Wellington, José Horacio y al doctor Guillermo. Lo primero es agradecerles por su tiempo y su apertura a conversar con nosotros sobre lo que entendemos que es la inversión más importante que puede hacer un país, como lo mencionábamos hace un rato. Wellington hablaba sobre el currículum en su intervención anterior y quería engancharme por ahí. Desde el 2013, en ambos periodos del presidente Medina, desde el 2013 hasta el 2017, se estuvo en todo un proceso de revisión curricular en la etapa de inicial, primaria, culminando con secundaria, donde se ajustaron por un enfoque por competencias y se transformó el currículum dominicano. Me gustaría brevemente la valoración de Alianza País de este proceso masivo de consulta que se hizo y con respecto al currículum que tenemos hoy en día y los retos que representa. Bien, nosotros somos partidarios del currículum basado en competencias, sin duda. Creemos que sí, que hay un conjunto de competencias que hay que apuntar dentro de la formación y del aprendizaje de nuestros estudiantes. El problema es que en la República Dominicana tendemos a hacer formalmente aprobar las cosas, pero en llevarlo y plasmarlo en la realidad hay una gran distancia. Entonces, cuando vemos los textos, nos parecen perfectos, magníficos, aportes, avances, pero no se traducen en la realidad. Si si ese currículum por competencia se hubiese traducido a la realidad, no estuviéramos ocupando los niveles que ocupamos en las evaluaciones que se hacen del sistema educativo. Es decir, nosotros nos ponemos, por ejemplo, todo el tema de la competencia comunicativa, que es el desarrollo y el dominio de la lengua, que es algo esencial, porque además el dominio de la lengua es la llave para todos los aprendizajes. Si yo no entiendo ni comprendo lo que leo, no podré aprender ni biología, ni historia, ni literatura. Entonces, cuando vemos las evaluaciones que se hacen, nos damos cuenta que el nivel de dominio de la lengua nuestra está entre los últimos lugares de los países que se evalúan. Lo mismo pasa cuando hablamos de la competencia del pensamiento lógico. Y todos sabemos que eso está vinculado al desarrollo de las matemáticas y a la que tiene que ver con la capacidad de abstracción. Entonces, cuando vemos las evaluaciones que se hacen en esa área, nos vamos a encontrar entonces con los grandes déficits. Lo mismo cuando hablamos de la competencia ciudadana, que yo pudiera decir de valores democráticos, que también
La escuela tiene que ser un centro para desarrollar esos valores y esos principios democráticos. Nos encontramos también las grandes deficiencias, no solamente del desconocimiento por parte de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos que han pasado por la escuela de cuáles son sus derechos y libertades, sino también déficits en cumplir con las obligaciones y las responsabilidades que impone un régimen democrático. Es decir que, insisto, nosotros tenemos que avanzar hacia un currículum por competencia, pero tenemos que traducir lo que en la realidad realmente se plasme en el aprendizaje. Incluso de lo que se trata no es solo que lo enseñen, es sobre todo que el estudiante lo aprenda, porque en definitiva la educación es aprendizaje, porque ya el profesor aprendió en principio. Entonces, de lo que se trata sobre todo es que el centro de la educación, que es el estudiante, pueda completar ese proceso de aprendizaje y desarrollar cada una de esas competencias que van a estar sesgando todo el contenido educativo en los distintos niveles. Entonces, ahí tenemos un gran déficit que se muestra en las evaluaciones que se hacen periódicamente sobre la calidad educativa, sobre el dominio de la calidad de los contenidos, que pone de relieve precisamente la baja calidad de la educación dominicana y que tiene mucho que ver con lo que se ha señalado. Es decir, ese 4% ha sido para muchos una nueva cartera de negocios y no ha sido lo que tiene que ser. Una inversión dirigida esencialmente a mejorar la calidad educativa dominicana, que es nuestro gran talón de Aquiles en materia educativa. Muchas gracias, doctor Guillermo Moreno. Recordamos a todos nuestros internautas que estamos dialogando con Alianza País, conociendo sus propuestas para el sector educación. Acabábamos ahora el primer bloque, que estaba destinado a la lectura del estado de situación de la educación dominicana, y comenzaremos a partir de ahora con justamente conocer más en detalle y profundidad la propuesta que este sector político tiene para la ciudadanía en caso de llegar al gobierno. Entonces, para dar inicio a este bloque, nuevamente el presidente de Educa, Samuel Conde. Adelante, don Samuel. Su micrófono, don Samuel. Gracias. Doctor Moreno, entre los pilares de la propuesta sectorial para la educación que le propone Alianza País a la ciudadanía, se encuentra la intención de profundizar la migración de liceos a politécnicos. Educa, por su parte, en un reciente estudio, ha demostrado cómo los jóvenes, de forma creciente, ven con mucho escepticismo a la educación. Y por ello, no es extraño que salgan prematuramente del sistema. Entonces, ¿cómo piensa Alianza País reorientar la oferta educativa para que los jóvenes reconozcan que esa inversión en tiempo y esfuerzo realmente les vale la pena? ¿Cree usted que es suficiente con ampliar el número de politécnicos para lograr este fin? Bueno, indudablemente que la respuesta a todo el problema educativo no será solo los liceos politécnicos. La verdad es que cuando nosotros planteamos la necesidad de hacer esa migración, me gusta esa palabra que usted utiliza, esa migración de algunos de liceos hacia liceos politécnicos, eso tiene que ver con darle reales oportunidades a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, para poder comenzar temprano a perfilar sus actitudes profesionales, al tiempo que podamos irle dotando de herramientas concretas que le permitan, ya concluido el bachillerato, poder enfilar el curso de su vida, sea hacia una profesión técnica, hacia una profesión, digamos, en general, o hacia el trabajo.
Es decir, que se trata es de un mecanismo de oportunidades, pero evidentemente el liceo politécnico o la posibilidad de desarrollar liceos politécnicos no va a resolver el problema de la deserción escolar, que tiene su matriz en razones sociales y económicas que impactan a la educación. Y por tanto que también impactan, como ya señalaba anteriormente, en la valoración que hoy día hay en la sociedad de la educación, que no se ve como un medio de ascenso social. Si nosotros examinamos esa situación, nos damos cuenta que entre las cosas que deberíamos, además de cambiar precisamente lo que he insistido, un modelo económico donde sí se requiera de ciudadanos y de jóvenes y de adultos educados y capacitados, por eso la educación no puede, la formación, todo el sistema educativo no puede estar divorciado de una estrategia nacional de desarrollo, que en el caso nuestro apostamos por una estrategia de desarrollo productivo. Nosotros creemos que en un contexto así, no de un modelo solo de crecimiento macroeconómico, que todos sabemos que lo que hace es concentrar más la riqueza, pero no produce ni bienestar ni prosperidad colectiva, pero en un modelo de desarrollo productivo, la educación tendrá otro rol y eso tendrá que impactar. Es parte esencial de esa mejoría también el rol del docente para mejorar esa calidad educativa. De lo que se trata no solamente es de que sean docentes que en un momento determinado dominen un contenido, sino que estén en renovación permanente. Y lo mismo pasa con algo que nosotros creemos que es fundamental para también transformar la calidad educativa, que es que el método de aprendizaje esté afincado en una estrategia de aprender a aprender. Porque si algo caracteriza hoy el conocimiento es que tenemos que seguir aprendiendo durante toda la vida. Hace unos siglos, hace unas décadas, el conocimiento estaba, digamos, se paralizaba por décadas. Pero hoy día el conocimiento se va renovando semana, mes, año tras año. Incluso los profesionales que se gradúan hoy en cualquier área, dentro de un año ya tienen que estar renovándose. Entonces, eso quiere decir que ahora tenemos que preparar a un estudiante para que sea una educación permanente y para toda la vida. Y por eso la clave tiene que ser aprender a aprender. La escuela tiene que ser sobre todo un escenario que nos vaya capacitando a poder continuar aprendiendo y actualizándonos más allá del momento en que estamos en las aulas. Es decir, que insisto en que la propuesta de los liceos politécnicos no es más que un escenario de oportunidades, pero evidentemente no lo estamos planteando como la solución al problema de la baja calidad educativa, ni a los problemas de la educación dominicana. Muchas gracias, doctor Moreno. Vamos a continuar con el turno ahora de Antonio Caparrós para seguir conociendo propuestas de Alianza País. Ahí estamos hablando ahora mismo de la educación en Politécnicos. Yo me quiero ir, vamos a decir, río arriba. Bueno, todos sabemos que menos del 40% de los niños y niñas dominicanos menores de 5 años asisten a algún tipo de programa oficial de estimulación temprana. Es un gran reto, una deuda que tenemos como nación. También sabemos que hemos hecho esfuerzos como con el programa de Quisqueya Empieza Contigo y muchas otras iniciativas que ha estado empujando el gobierno. Y hace unos días tuvimos la oportunidad de conversar con un compañero de ustedes, Samuel Bonilla, a quien le mandamos un abrazo, y coincidíamos en la importancia que tiene la inversión en primera infancia
y el alto retorno que tiene, que es el retorno más elevado que se puede tener en educación a la hora de invertir en la misma. Y entonces mi pregunta es, concretamente, ¿qué propuestas presenta a la ciudadanía Alianza País en materia de primera infancia? Siendo esto un reto fundamental para nosotros. Bueno, yo puedo afirmar que nosotros tenemos un compromiso y una conciencia que nos permite plantearle al país y a Educa en este caso, que nosotros vamos a hacer vamos a impulsar la universalización de la educación inicial o de la primera infancia, es decir, desde el primer año hasta los 5 años. Para nosotros eso es de una importancia trascendental, porque el periodo más importante en la formación del cerebro de la persona son precisamente desde el nacimiento hasta esos 5 años inclusive. Y el cerebro es la materia más desarrollada conocida, de lo conocido hasta ahora. Por tanto, la inversión que hagamos en la educación inicial es la inversión con mejor retorno y la inversión más valiosa que podamos hacer en construir esa sociedad de hombres y mujeres hacia el futuro que tengan una formación de base fundamental. Para nosotros esa educación de la primera infancia, de la educación inicial, tiene que tener o nos posibilita 4 áreas que son fundamentales. En primer lugar, nos garantiza y nos posibilita poder trabajar una alimentación adecuada para el desarrollo del niño y la niña en esa edad. Y esa alimentación adecuada tiene mucho que ver también con los nutrientes que necesita la corporeidad, el cuerpo y el cerebro, todo el niño y la niña. Pero en segundo lugar, la educación también inicial nos permite un importantísimo ejercicio de salud preventiva a través de la vacunación, a través de la educación preventiva, del manejo de las enfermedades, de los virus, las bacterias, etc. No solamente que va a tener no solo impacto en el niño y niña, sino también en la familia. En tercer lugar, esa educación inicial va a tener un impacto trascendente en el desarrollo a esa temprana edad de destrezas cognitivas que serán fundamentales en el desarrollo posterior de ese niño o de ese adolescente luego, o de ese joven y de ese adulto después. Porque esas destrezas entre el año, el primer año y el 5º año, desarrollar esas destrezas es dejar una huella para toda la vida. Es como cuando uno aprende a montar bicicleta, que nunca lo olvida. Bueno, así imaginemos que nosotros impregnemos a nuestros niños y niñas de huellas de ese tipo, cognitiva, de conocimientos, etcétera, a esa temprana edad. Y por último, esa educación inicial tiene un impacto trascendente en la socialización temprana y en el desarrollo de conductas solidarias para nuestros niños, que es tan necesaria precisamente para que luego no tengamos tanto individualismo y actitudes de ese tipo. Es decir, que para nosotros es realmente trascendente la educación inicial y por eso tenemos el compromiso de una de las reorientaciones del 4% es precisamente para garantizar de manera universal esa educación inicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Yo quiero conectar con un comentario que usted acaba de hacer, y es que en efecto nos encontramos en este momento transitando hacia lo que se ha denominado la 4ª revolución industrial, y queda claro que se hace necesario repensar qué aprenden y para qué aprenden nuestros estudiantes. Esto desde esa primera instancia que usted mencionaba hasta el nivel doctoral.
En la situación actual, además, este proceso de transformación se ha acelerado de manera forzosa para todas las empresas. Nos gustaría muchísimo conocer qué rol juega en su propuesta de gobierno esa definición de una actualización curricular. ¿Qué entiende su partido que deben aprender los jóvenes dominicanos? Y muy especialmente, ¿qué rol juega la política enfocada en STEM y el rol de la tecnología en su propuesta? Bueno, yo voy a avanzar una parte, José Horacio me va a apoyar un poco más adelante, pero bien, quiero decirle lo siguiente. Para nosotros, una de las claves del currículum, del contenido que deben recibir nuestros estudiantes es el dominio de la lengua. Ya lo he señalado anteriormente, porque resulta que el dominio de la lengua es una llave para poder abrir las puertas de otros conocimientos. Si un niño o niña a temprana edad no domina la lectura y no domina la comprensión de lo que lee, entonces no solamente es que estará mal en la asignatura llamada castellano, es que tampoco podrá abrir la puerta de la historia, no podrá abrir la puerta del conocimiento en literatura o en biología o en cualquier otra área, porque el dominio de la lengua, tanto escrita como comprensiva, como también es expresiva, son clave. Entonces, para nosotros eso es un aspecto central, y toda la educación básica tiene uno de los aspectos en que debe estar centrado en el dominio de la lengua. El otro aspecto tiene que ver, como ya señalé, en las matemáticas, es decir, que permita la abstracción, el desarrollo del pensamiento lógico, porque eso entonces nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de desarrollar en nuestros niños y niñas la criticidad y la creatividad. Ese pensamiento lógico, esa posibilidad de razonar es la base para ser creativo y para ser además crítico, para no necesariamente aceptar todo como nos lo están diciendo, sino que podamos verlo en otra perspectiva. Lo mismo, la educación tiene que poner en contacto a nuestros estudiantes con los conocimientos necesarios no solamente tiene que estar aterrizada al país donde vivimos. Nosotros no solamente debemos conocer la fauna y la flora universal, debemos conocer la dominicana. Debe estar entonces conectado con el país donde vivimos, tiene que estar conectado con el modelo de desarrollo, como he dicho varias veces, que se impulsa en el país. Tiene que conectar a nuestros estudiantes con el deporte y las artes. Nosotros planteamos la práctica masiva del deporte junto a la educación, porque el deporte no solamente tiene como destino buscar deportistas de alto rendimiento, que la práctica masiva lo posibilita, sino que tiene que ser parte de una estrategia también de tener hombres y mujeres más saludables y hombres y mujeres con mejor desarrollo de su salud. Es decir, que hacer deporte de manera masiva, incorporarlo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, es algo también de las huellas que tenemos que dejar en los estudiantes que pasan por las escuelas. Entonces, todo eso es parte de ese contenido. Entonces, lo mismo. Hoy día, uno de los aspectos que es clave es que la escuela esté al día en los avances de toda la tecnología de la comunicación y de la información. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy lamentable que los estudiantes van a la escuela, ven la escuela como un escenario jurásico donde les siguen dictando y ellos siguen copiando a mano, y entonces cuando salen de la escuela se van a un centro de internet para ponerse en contacto con el mundo, cuando debiera ser al revés. La escuela debiera ser la principal propiciadora
y utilizar todos esos avances de la información y de la comunicación para posibilitar el acceso de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los conocimientos. Entonces, la escuela no puede estar detrás. Yo que fui decano de una facultad de Derecho, recuerdo que una de las situaciones más al principio que comenzaba a darse toda esta confrontación entre tecnología y educación tradicional, algunos profesores querían prohibir el uso del Internet para cuando ponían los trabajos. Claro, si alguien pone un trabajo que diga quién fue Cristóbal Colón, deben aparecer 2 millones de respuestas. Pero si la pregunta se formula de tal manera que el estudiante pueda ir y buscar en la historia de Cristóbal Colón y encontrar la respuesta particular y el planteamiento del problema particular que ha hecho el estudiante, entonces el Internet no es negativo, todo lo contrario, es un medio de investigación. Bueno, la escuela tiene que estar inserto en ahí, no puede estar de espalda. Y eso es parte del contenido necesario que debe tener hoy día el currículum de nuestras escuelas y sobre todo en la escuela pública, que es la que todavía registra mayor atraso en ponerse al día en muchos de estos aspectos. No sé si José Horacio te he dejado tiempo para agregar algo. Bueno, yo pienso que la parte de tecnología la abordamos y ahora usted la ha complementado, pero en términos de lo que es actualización del currículo escolar, deberíamos de partir de lo que es construir un nuevo paradigma de modelo educativo. Por ejemplo, cuando hablamos de los estudios preescolares, todavía se sigue enfatizando que eso es una forma de liberar mano de obra para que pueda ir a las madres y los padres a trabajar sin tener que tener a alguien que cuide a los niños. O sea, perdemos y no valoramos lo que es la riqueza de ese momento pedagógico básico y esencial. De igual manera, cuando hablamos de transformación curricular, no debemos descartar para nada todo lo que tiene que ver el concepto de ciudadanía como la parte fundamental del sistema educativo. Nuestra sociedad en algunos sectores se alarma de que se quiera introducir el tema de la equidad de género como parte fundamental de la educación, cuando eso es parte medular de la construcción de una nueva ciudadanía. Sí, yo ahí, y por darle doble clic a comentarios que hacían José Horacio y el doctor Guillermo, y hablamos de los docentes. Entonces nos escucho atentamente conversando y hablamos de que, bueno, pues tenemos una discusión curricular que se hizo en competencias, que vamos a decir en términos de documento, estructura, como decía el doctor Moreno, pues está enfocada como tiene que enfocar y de alguna manera, y estoy poniendo palabras en su boca, pero entendía que había un tema con vamos a decir, con la implementación, con la bajada, con hacer eso una realidad. Y eso solo se hace a través de los docentes. Igual que la tecnología, utilizarla los docentes juegan una pieza clave. Entonces, nosotros tenemos un sistema de carrera docente aprobado con distintas etapas. Me gustaría qué propuestas tienen para mejorarlo, para atraer más talento, rigurosidad hacia al ingreso a la carrera, ingreso ya a la profesión, todos los planes de desarrollo profesional y demás, pues acciones y propuestas concretas que han visualizado al respecto. Bueno, el problema de los docentes es parte integral del tema de la calidad educativa. Es indudable que es muy difícil nosotros, para no decir imposible, plantearnos mejorar la calidad educativa si no logramos la inversión en la formación y preparación de los que son los facilitadores y los inducentes del aprendizaje, que son los docentes. Y en muchos casos, lo mismo que pasa con la educación, que no se ve como una vía expedita para el ascenso social, también no se ve el ser docente en muchos casos como una vía también de obtener y tener una profesión que pueda garantizar una vida digna y que pueda garantizar
una vida con bienestar, moderado, pero con bienestar y con seguridad. Y entonces eso indudablemente afecta mucho todo el entramado en que está la educación. La educación, de lo que se trata no es solamente de mejorar el salario de los docentes, que debiera ser uno de los, a nuestro juicio, uno de los salarios mejor pagos de la República Dominicana. El docente tiene unas 4 jornadas en una. No solamente la jornada donde está impartiendo frente a los estudiantes, es la jornada donde tiene que preparar lo que va a plantear a los estudiantes, es la jornada en la que tiene que también evaluar lo que hacen los estudiantes posteriores. Es decir, es un trabajo permanente, posiblemente de tiempo completo, que no son 8 horas, que son mucho más de 8 horas. Entonces debe ser una de las actividades mejor pagas, por un lado, pero también no solamente mejor paga, sino que debe tener otras seguridades, el acceso a vivienda, el acceso a movilidad segura, el acceso también a seguridad social. Todo esto tiene que ver con el hecho de que esto permita que la labor docente pueda ser colocada como una profesión, vamos a llamarla entre comillas, también de éxito. Es decir, ser docente tiene que ser registrado en la sociedad, que ser docente es también una profesión de éxito. Cada vez que yo encuentro un docente, o lo voy a decir a un abogado que me dice, yo era maestro y entonces me hice abogado, me doy cuenta de la crisis de nuestro sistema educativo. Ese hoy abogado vio la docencia como un camino, como una vía, como un intermedio para entonces estudiar una profesión que él entiende que ahora ser abogado tiene mucho mejor remuneración y mejores condiciones de vida, que no la veía en ser docente. Entonces, para muchos la docencia es no solamente que es una vía de transición, así no podemos. Nosotros necesitamos ir formando un docente que vea a la docencia como un destino, como una vocación, como una estación en la que se va a posicionar. Porque de ahí es entonces que vamos a tener esos docentes que van a poder realmente impactar en nuestros estudiantes. Y entonces se trata de toda la revalorización que hay que hacer con la labor del docente y con la labor de la mejoría de la calidad educativa. El docente nuestro no puede ser alguien que se formó una vez y entonces adquirió unos conocimientos y se pasa el resto de la vida repitiéndolo. El docente nuestro tiene que tener una formación y preparación y renovación permanente. Y eso tiene que ser también no solo estimulado, sino también tiene que estimulado a que lo haga, pero también estimulado en mejorías en condiciones de trabajo. Es decir, el docente hoy día en materia de salud, o digo, digamos que pensé en la universidad, digamos el docente de la educación que está estudiando todo el tema de la biología, entonces, y de la naturaleza, tiene que estar al día con todos los nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo es, si el estudiante hoy día tiene acceso a saber esos grandes descubrimientos por vía propia, a través del Google, entonces el docente pierde autoridad. Cuando él entonces no tiene la autoridad de ser el transmisor y el inductor de que ese estudiante vaya a Google y vaya y descubra esos nuevos conocimientos. El día que eso pasa con ese docente actualizado, entonces ese docente tendrá la autoridad intelectual frente a sus estudiantes y entonces tendrá un impacto. Entonces toda esta crisis que hoy día envuelve el docente es parte de la crisis que envuelve o en que está envuelta la educación dominicana y a su baja calidad. Tenemos que transformar definitivamente y mejorar por mucho las condiciones de los docentes en nuestro país.
Bueno, si me da tiempo, creo que pudiera agregar, si hay tiempo, tres elementos que yo creo que irían en el mismo sentido. Por un lado, primero, la innecesaria inversión en investigación. La República Dominicana tiene una cultura muy baja en materia de investigar. Yo creo que el Estado debe generar las políticas públicas para que nuestros maestros y maestras también puedan fortalecer lo que es el área de investigación y así poder innovar en las técnicas y en las estrategias pedagógicas. Por otro lado, el tema salarial, o sea, hay una relación directa entre lo que se oferta como pago y la calidad del docente. O sea, que ahí tiene que haber una mejoría en términos salariales. Y por otro lado, la posibilidad de los intercambios de experiencias internacionales, que también es una debilidad que todavía en este momento tenemos. Gracias, Wellington. Yo quiero retomar, si me permiten, un tema que trajo el doctor Moreno en una de sus intervenciones, y es el tema del bilingüismo. Entre las propuestas que entendí que mencionó el doctor Moreno, destaca precisamente llevar el bilingüismo a todos los niveles educativos del país. Para Educa y para la Junta actual, este ha sido definitivamente un tema muy prioritario. Nos gustaría, si fuera posible, que ampliara con nosotros y la audiencia cómo piensa Alianza País, en caso de llegar al gobierno, desarrollar esta política cuyos efectos sobre la productividad nacional son tan evidentes. Un poco, entender un poco más en detalle, doctor Moreno y colaboradores, cómo implementarían esta política en caso de llegar al gobierno. Yo pienso que esta es una de las áreas en la que debemos priorizar la inversión del 4%. Hoy día, aprender otro idioma no puede verse como un privilegio. Hoy día, manejar otro idioma es una necesidad. En un mundo globalizado, en el cual es interconectado. Y mucho más en un país como la República Dominicana, que es una isla, es, digamos, media isla, y que además de eso depende de muchos factores externos y tiene que estar en comunicación constante con países que no necesariamente hablan nuestro idioma. Entonces, aprender para nosotros, que también somos un país donde tenemos una apuesta por el turismo y habrá siempre una apuesta por el turismo, aprender otro idioma entonces no es un privilegio. Tiene que verse como parte esencial de la formación de nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes y jóvenes. Pienso que también el introducir el aprendizaje y el dominio de otro idioma puede convertirse en uno de los atractivos de la educación para hacerla más llamativa para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Y además, nuestra intención es que ese aprendizaje, para que sea más efectivo, incluso comience en la propia educación inicial. No se trata aquí de que es una materia que comienza a darse entonces en la educación media, sino que pueda comenzar también en la educación inicial y que luego pueda continuar en la educación media, en la educación básica y en la educación media o el bachillerato o en la educación secundaria. Esto, para nosotros poderlo implementar, nuestro propósito es llegar a acuerdos con estados y con gobiernos de países que hablan esos idiomas que pudiéramos incorporar en nuestro currículo, de tal manera que llegando a acuerdos e intercambios de profesores nuestros y profesores de esos países, pudieran entonces ellos insertarse también. Y nosotros también crear una escuela
de mucho rigor, que nos permita preparar nuestros profesores de idiomas que puedan entonces realmente jugar un papel. Hasta la experiencia, muchas de las experiencias que muchos tenemos es que en la escuela pública y en los colegios, muchas veces, a excepción de aquellos que son bilingües, los estudiantes aprenden una que otra palabra, una que otra construcción, pero no hay un real método ni aprendizaje de otro idioma. Nosotros queremos transformar eso. Y además, para todo esto, hoy día tenemos la facilidad que nos da toda la tecnología de información y comunicación, que todavía facilita mucho más el aprendizaje de los idiomas. Algo que nosotros hemos insistido en otros escenarios y nos parece importante, aunque hablamos mucho de la tecnología de la información y comunicación, es que la la educación pública nuestra también debe hacer uso de la radiotelevisora oficial. O sea, también la televisión es un mecanismo que puede ser efectivo en el aprendizaje, y debe ser integrado a todo el sistema educativo. Lo mismo, nosotros tenemos magníficas experiencias en radiodifusión, donde hay escuelas de radiofónicas que han jugado un papel. No estoy diciendo que hagamos eso solo, estoy diciendo que también son recursos que podremos utilizar y ponerlo también a disposición del sistema educativo. Ya no solamente para los idiomas, sino también para la educación en general, pero son recursos. Pero también lo utilizaríamos en el reforzamiento de eso que aspiramos, y es que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al pasar por la escuela, aprendan tengan el dominio de una segunda lengua que les conecte con el resto del mundo. Muy bien. Ahora, doctor, quisiera reorientar un poquito la conversación. Y antes quiero decirle que me identifico plenamente con lo que usted ha dicho. Por experiencia propia, le puedo garantizar que mi vida y mi carrera profesional hubiera sido muy diferente si yo no tuviera el dominio que tengo de otro idioma. Pero para Educa es centrar el tema que juega la familia y la comunidad, y que la familia vuelva a desempeñar un papel importante en la educación de los hijos. Así lo mandata la Constitución de la República y nuestras mejores tradiciones. Y en los tiempos de COVID ha quedado demostrado la importancia de la familia en el proceso formativo. En ese sentido, ¿qué rol entienden ustedes en Alianza País que debe jugar la familia, y cuál la comunidad en la educación de sus hijos e integrantes menores? ¿Cómo piensan ustedes que pueden fortalecerse el vínculo? Sin integración y participación de la familia y la comunidad en la educación, es muy difícil que podamos dar el salto y hacer un nuevo paradigma educativo en el país. La familia tiene que estar integrada al proceso educativo, y la comunidad tiene que ser parte del proceso educativo y viceversa. La escuela tiene que estar en el centro también de la comunidad. Esto que nosotros vemos, donde las escuelas no solamente están muchas veces aisladas, es decir, aquí es muy común cuando uno va a una comunidad que encuentra la escuela con una verja perimetral de 2 metros de altura, y encima de eso unos rollos de alambre que parecen más una cárcel pública que muchas veces una escuela, y enfrente nos encontramos un conjunto de centros cerveceros
y más en la esquina un conjunto de bancas. Entonces uno se pregunta, uno ve cómo la escuela se convierte en una especie de castillo feudal rodeado de una fosa de cocodrilo, que al que atraviesas a ella va a ser devorado. Es decir, la escuela es una especie de casi compartimento estanco dentro de la comunidad. Pero ese joven que ingresó a la escuela en la mañana, sale en la tarde, lo que se va a encontrar es con esa realidad. No puede haber un divorcio así entre familia, comunidad y escuela. La familia no puede ver la escuela como un espacio donde yo mando a mis hijos para que ellos no anden tiguereando en las calles, ni para que los tengan encerrados 8 horas, porque entonces el estudiante ve la escuela no como algo gratificante, sino como una especie de prisión domiciliaria a la que lo someten todos los días. Entonces la escuela no puede prestigiarse así. Es decir, nosotros tenemos que transformar esa dinámica. La familia tiene que estar integrada al proceso educativo y la escuela tiene que ser parte integral y un eje de toda la comunidad. En ese sentido, para nosotros se trata de desarrollar programas y desarrollar estrategias que produzcan esa integración. Wellington, que ha tenido experiencias específicas en esta materia, yo quisiera que nos complete con esa experiencia estas ideas. Bueno, pues muy bien, así como dice el doctor Guillermo, no hay forma de cambiar ese nuevo paradigma de la educación que quisiéramos tener si no hay una integración real entre comunidad-escuela, escuela-comunidad y familia dentro de la escuela. Esto viene por varias cosas. Lo primero, que los niveles de desigualdad social que enfrentamos en la República Dominicana hace que no todas las comunidades puedan aprovechar la escuela como una esperanza para salir de la pobreza. Entonces, tiene que darse que la educación sea esa esperanza para que esas familias puedan salir de la pobreza y desde ahí se le pueda entender el nivel de valor que tiene. Pero además, la escuela debe ser una especie de maquinaria que construye una mejor comunidad. Al igual que la comunidad debe ser una vigilante y colaboradora constante de la escuela. Solamente cuando se da esa relación pudiéramos tener una escuela que sea promotora de la salud, que a través de la ciencia pueda identificar formas de cómo mejorar la salud de la comunidad, pero también una escuela que sea un espacio para que nuestros muchachos y muchachas puedan crecer y no una escuela que lo que sea es un muro de contención de la violencia que muchas veces se da en nuestras comunidades. Pero además, también la escuela debe ser esa especie de espacio de preservación de la identidad y del sentido de pertenencia de nuestra cultura. Y desde ahí diversificar actividades culturales que la comunidad de una manera u otra tiene que integrarse, porque es parte de la cultura popular, la cultura local. Entonces nosotros en Alianza País aspiramos a una educación que sea liberadora, que desarrolle el sentido crítico, pero también a una escuela que sea capaz de desarrollar su contexto, una escuela que esté conectada con su realidad, con las vivencias reales. Si bien es cierto que de las experiencias internacionales se aprende mucho, pero también es cierto que las experiencias locales tienen que ser la base, el pilar para desarrollar la educación. Entonces, esas experiencias locales conectadas a la investigación y también a la investigación-acción, poniendo a nuestros estudiantes a conocer desde la ciencia mucho mejor nuestras comunidades. Y pues desde ahí pueden salir ideas interesantes de cómo la escuela desarrolla la comunidad y a su vez la comunidad entiende que la escuela genera bienestar y por tanto es un espacio a cuidar y a colaborar para su preservación. Muchas gracias, Wellington, por esa complementariedad a la exposición que nos daba el doctor Guillermo Moreno. Le recordamos a todos nuestros internautas que estamos dialogando con Alianza País sobre sus propuestas sectoriales de cara al proceso electoral del próximo 5 de julio. Digo esto porque tenemos internautas que nos están observando desde El Salvador, desde algunas partes de Estados Unidos, del sur de América, de Argentina y de Uruguay. Vamos a entrar en el último bloque
donde vamos a pedirle nuevamente al presidente Duca, Samuel Conde, que dirija algunas preguntas finales hacia nuestros invitados. Su micrófono, don Samuel. Vamos a ver, esperar unos minutitos hasta que nuestro presidente pueda activar el micrófono. Muy bien. Sí. Perdón. Doctor Moreno, a modo de síntesis y de reflexión final, ¿por qué entiende usted que la propuesta de Alianza País en materia educativa es la más adecuada para aplicar en la República Dominicana durante el periodo 2020-2024? En parte he dicho algunas de las premisas que ahora me voy a referir. La Alianza País tiene un compromiso de hacer un gobierno honesto, de fortalecer una democracia cada vez más participativa y que descanse en la soberanía de los ciudadanos, una democracia fundada en derechos, en libertades y también en ciudadanos responsables de sus obligaciones. Alianza País tiene el compromiso de impulsar un modelo de desarrollo productivo, compartido, que al mismo tiempo produzca bienestar y prosperidad colectiva. Y para todas estas premisas, tanto en lo relativo a la calidad de la democracia y a la calidad de la justicia social que impulsamos, es imprescindible tener y contar con una educación integral y de calidad. Para nosotros, el 4% del Producto Interno Bruto no es un techo. Es apenas el primer piso de la inversión que debemos hacer en materia educativa. Porque invertir en la educación es invertir en salud, es invertir en seguridad pública, es invertir en ciudadanía, es invertir en desarrollo. Y eso es lo que garantiza que nuestra propuesta, que está fundada en una educación integral, en una educación de calidad, nuestra propuesta sea la garantía no solo de mejorar la educación en sí misma, sino de hacer de la educación el medio también para desarrollar las otras aspiraciones de democracia y de desarrollo humano que hay pendiente en nuestro país. Por eso nosotros tenemos el compromiso de impulsar de manera universal el acceso a la educación inicial y progresivamente convertir también en universal la educación básica, la educación secundaria, abrir los espacios de los liceos politécnicos y también dar acceso a nuestros jóvenes a profesiones que transformen sus vidas. Pero eso empieza precisamente porque tengamos y convirtamos a la educación en un nuevo paradigma de ascenso social, de ciudadanía y de desarrollo. Por eso creemos que la propuesta de Alianza País es, en materia educativa, es la que más le conviene a la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Educa, a todos los que nos han seguido y decirle que hoy estamos sellando una vez más con nuestras palabras y nuestro discurso un compromiso de por vida que hemos tenido apostando por la educación
como vehículo para el desarrollo nacional. Muchas gracias, doctor Moreno. Don Samuel, tenemos un minuto para responder a ese saludo, si usted lo desea. Bueno, ¿qué le digo, doctor? Para Educa, eso es música a nuestros oídos. Le queremos desear mucho éxito en este certamen y cual que sea el resultado del nuevo liderazgo o la elección del nuevo liderazgo nacional, sepa usted que en Educa hay espacio para mentes que se identifican con esos principios. Nos encantaría contar con su colaboración y porque estamos convencidos de que, como usted, de que la única manera que vamos a lograr transformar nuestra sociedad verdaderamente hacia el progreso sostenible es por vía de una transformación de ese paradigma de nuestra educación. Así que le agradecemos muchísimo a usted y a sus colegas su intervención esta tarde, habernos dedicado este tiempo y esperamos que nuestra ciberaudiencia haya logrado edificarse con los atinados análisis que hemos escuchado esta tarde de parte de usted y de sus colaboradores. Así que una vez más. Muchas gracias, don Samuel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Guillermo Moreno y a los representantes del sector de educación, grupo de educación, José Horacio López y Wellington Martínez. A todos ustedes, gracias nuevamente por habernos seguido en esta segunda edición de los webinars destinados a conocer las propuestas políticas de cara al certamen electoral del próximo 5 de julio. Y los invitamos entonces para el jueves de la semana próxima, que tendremos con nosotros aquí a las propuestas del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Gracias y hasta entonces.